Buenos días. Bueno, tenemos aquí la tarea número 8. La tarea número 8 es un nuevo tema que es la transición española y la democracia. Va a ser una tarea muy breve a partir de ahora y ya son breves mis tareas. Además están estos vídeos en los que explico un poco el tema, pero sobre todo respondo a mis propias preguntas. Con lo cual la tarea es tan simple como, ya lo he dicho en otras ocasiones, ver el vídeo y ir tomando notas. Y ya está. Es que es una hora como mucho, en 7 días o en este caso son 10 días. O sea, ya sé que algunas tareas son más contundentes que otras, pero vamos, que realmente las mías, yo no sé, pero más breves no pueden ser, ¿eh? Bueno, nosotros aquí vamos a hablar en este tema un poquito de lo que es la España moderna, contemporánea, desde 1975 hasta ahora, ¿vale? Es un tema importante porque es la España actual. Y concretamente el tema es el tema de cómo se muere Franco, el dictador, se llega a la democracia, y hablar un poquito, pues eso, ¿no? De la España contemporánea. En esta primera tarea de introducción al tema, pues habría que hablar un poco de, bueno, muere Franco en 1975 y había dos opciones, una seguir igual, o sea, en lo que es una dictadura o una dictadura con un cierto maquillaje democrático, o bien evolucionar claramente hacia la democracia en el contexto de lo que eran las democracias libres europeas y demás. Y se optó por esa segunda opción. Aquí jugó un papel fundamental, pues, dos personalidades de la historia de España, como fueron, por un lado, el rey Juan Carlos I, que apostó claramente por la democracia, y el presidente del gobierno, que en esos momentos va a trabajar con él, que es Adolfo Suárez, ¿no? Se rehabilitan todos los partidos políticos que habían sido prohibidos en la guerra civil, después de la dictadura, y se inicia un proceso consensuado, hablado, pacífico, para hacer una transición desde la legalidad del régimen dictatorial de Franco hacia una nueva legalidad de carácter democrático, todo paso a paso, legalmente, desde las propias Cortes, Congreso y Senado, respetando la voluntad teóricamente de los ciudadanos a través de distintas elecciones y cambiando el organigrama político y jurídico del franquismo, de la dictadura, por uno nuevo que va a ser el de la democracia actual que representa la España de la Constitución de 1978. ¿Vale? Ahí hay una serie de personajes, de protagonistas, que vamos a ir viendo poco a poco. Y hay un elemento clave que es la propia Constitución de 1978, ¿no? Que es, después de la Segunda República, la gran constitución democrática de la historia de España, ¿no? Y bueno, el proceso histórico, pues no vamos a comentarlo aquí, porque vamos a responder a las dos preguntas que he puesto. Para eso está el libro y bueno, pues pero rápidamente sería pues que muere Franco y hay un presidente del gobierno que pretendía la continuidad de la dictadura, que es Arias Navarro. Este enseguida pues va a dejar paso a un nuevo presidente del gobierno, que es Adolfo Suárez, nombrado por el rey Juan Carlos I, y juntos comienzan a trabajar. Hacen una ley que cambia la situación, es la ley para reforma política, y poco a poco convocan elecciones. Se convocan elecciones que dan lugar a un nuevo gobierno, un gobierno de carácter democrático, que empieza a trabajar en una futura constitución que lo cambiará todo, ¿no? Este es el gobierno de Adolfo Suárez, que vuelve a ganar las elecciones una vez se aprueba la Constitución en diciembre de 1978, y empieza la historia de la España democrática, que va a hacer que España cambie muchísimo, tanto económica como socialmente, hasta llegar hasta hoy. Adolfo Suárez estará en el gobierno desde 1976, que empieza, hasta 1981, dimite, llega el gobierno de Calvo Sotelo, que es muy provisional. Inmediatamente después llega el gobierno socialista de Felipe González, que va a durar desde el 82 hasta el 93, fijaros, 13 años de gobierno socialista en España, una barbaridad. España cambia de arriba abajo a todos los niveles, nos convertimos en un país que pertenece a la Unión Europea, con cierto desarrollo económico, político, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso llegarán los gobiernos del Partido Popular, del centro derecha, ¿no? Con Aznar, José María Aznar. Aznar va a estar desde el 96, va a estar José María Aznar. Antes he dicho que Felipe González estuvo hasta el 93, no, pero Felipe González estuvo desde 1982, desde octubre, que ganó por mayoría absoluta, hasta que perdió las elecciones de 1996, ¿vale? O sea que estuvo 14 años.
José María Aznar, al frente del Partido Popular, de centro derecha español, estará como presidente del gobierno desde 1996 hasta 2004. ¿Vale? En 2004 ocurren los atentados de Atocha, ¿no? Como sabéis, del 11M, y entonces hay una convulsión ahí y lo que ocurre es que vuelve el Partido Socialista Obrero Español con José Luis Rodríguez Zapatero, que va a estar en el gobierno desde 2004 hasta 2011. Se adelantan un poquito las elecciones por las crisis económicas, ¿no? De 2009-2008, y aparece entonces en liza uno que ya sonará más a vosotros, que es otra vez el Partido Popular con el gobierno de Rajoy, el gobierno de Rajoy que todos conocemos, ¿no? De Mariano Rajoy, que va a estar en el poder desde 2011 hasta el año pasado, hasta 2019, en el que la moción de censura que todos hemos visto en la tele dio el poder a una nueva coalición de partidos a cuyo frente se encuentra el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, también del Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Esta ha sido un poco la evolución muy rápida de lo que es la España democrática. Bueno, la primera pregunta es ordenar cronológicamente una serie de términos o de situaciones de la transición española desde el 75 hasta la actualidad, ¿no? Y tenemos ahí varios de ellos, ¿no? Seguramente, pues, tenéis que mirarlos, pero el primero de ellos sería la muerte de Franco, ¿no? Ah, no, perdón, el primero de ellos sería la ley de sucesión, que es una ley que establece como sucesor de Franco al rey, ¿no? A Juan Carlos I, y eso fue en 1997. La segunda es la muerte de Franco, propiamente dicha, que es el 20 de noviembre de 1975. La tercera es el gobierno de Arias Navarro, del 75 al 76. La cuarta es el gobierno de Adolfo Suárez, en el propio 76. La quinta sería la Constitución de 1978, de diciembre del 78, ¿vale? La sexta sería... bueno, la sexta sería... Sí, el gobierno de Calvo Sotelo, ¿vale? La séptima sería... pues el gobierno de Felipe González como presidente del gobierno de España, que estuvo desde 1982 hasta 1996, ¿vale? Luego la octava sería la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, ¿vale? La novena sería el gobierno de José María Aznar de 1996 a 2004. ¿Vale? La décima sería el gobierno de Zapatero, 2004 a 2011. La onceava sería el gobierno de Rajoy, 2011 a 2019. Y la última sería el gobierno de Sánchez, 2019 hasta hoy, ¿vale? Bueno, pues esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tenemos aquí, es que nuestra Constitución, la Constitución Española de 1978, tiene una serie de artículos, de capítulos, de títulos, de secciones y demás, ¿no? Es el organigrama jurídico que la caracteriza, ¿no? Son 169 artículos en total, ordenados en títulos, capítulos y secciones. Bueno, pues hay un primer título, que es conocido como título preliminar, que recoge 9 artículos, fijaros, ¿vale? Título preliminar, que es este, que recoge 1, 2, 3, 4, 9 artículos, ¿vale? Entonces, este es libre, ¿vale? Este no lo voy a comentar yo porque es libre. Simplemente que sepáis que el título preliminar, como digo aquí un poco en la introducción, de la Constitución Española, son 9 artículos que resumen la filosofía democrática y social que tiene la Constitución Española de 1978. Son artículos muy generales, muy filosóficos, en plan democrático y en plan social, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es la aportación que quiero que hagáis vosotros, porque esto es totalmente libre y original, es que de estos 9 los leéis, porque se resume aquí muy bien la teórica esencia de la Constitución Democrática Española de 1978, los leéis y elegís 3. Y decís, he elegido, por ejemplo, el artículo 3, el artículo 7 o el artículo 9, el que sea, por esto y por esto. O sea, yo elijo 3 artículos y justifico cada artículo con 3 líneas. Y ya está, ¿vale? Simplemente eso. Bueno, pues como introducción al tema, ya nos vale esto, ¿vale? Es una tarea muy breve, como digo, el eje cronológico arriba, yo lo acabo de decir, es tan sencillo como escucharme e ir poniéndolo. Y luego, la segunda pregunta, simplemente leemos los 9 artículos y ya está. Por ejemplo,
Artículo 5. La capital del Estado, la Villa de Madrid. Pues me parece interesante pues porque Madrid tiene una tradición histórica que viene desde Felipe II, 1561, porque la posición geográfica pues favorece la equidistancia del resto de territorios de... Pues, yo qué sé, os inventáis lo que queráis. O por ejemplo el artículo 1 o el artículo 5, bueno, el que sea, ¿vale? Entonces aquí cogéis 3 artículos y dais una extensión como mucho de 3 líneas a cada artículo, ¿vale? Bueno, pues nada más. Tenéis de tiempo para hacer esta actividad hasta el 1 de junio. Fijaros, tenéis muchísimo tiempo, ¿vale? Hasta el 1 de junio y es una actividad muy, muy breve, así que esta no os puede quitar mucho tiempo. Porque la acabo de hacer yo aquí y porque además es muy sencillita y muy rápida de hacer, pero nos vale por lo menos para tener una primera idea general de lo que fue la democracia en España, que nos suenen estos nombres que hemos dicho por aquí, estos gobiernos y la Constitución, que es el marco de referencia de la España democrática actual. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias, ánimo para todos y nos vemos. Venga, hasta luego.